En esta sesión de Circuitos Eléctricos 2 vamos a ver un tema que se llama redes de dos puertos. Una red de dos puertos es una caja negra de la cual no podemos saber qué es lo que hay adentro de esta caja. Tenemos dos cables de entrada y dos cables de salida, el puerto 1 de entrada y el puerto 2 de salida. Lo único que podemos saber de esta caja negra, porque nosotros lo podemos ver desde afuera, es tanto voltaje y corriente que se está aplicando en el puerto 1 y voltaje y corriente que se está aplicando en el puerto 2. Fíjense, como no sabemos qué es lo que se encuentra dentro de esta caja y queremos saber una manera en la cual podemos caracterizar lo que se encuentra dentro de esta caja, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que en toda esta caja se encuentra una impedancia, ¿sale? Entonces vamos a encontrar este voltaje V1 en términos de las corrientes I1 e I2. Para mi voltaje V1, este quedaría como, por ley de Ohm, esta impedancia Z por una combinación de corriente I1 y corriente I2. Pero, fíjense, pero bueno, esto si suponiendo que solamente tenemos una impedancia Z, pero en realidad no sabemos qué es lo que tenemos aquí adentro. No lo sabemos. Entonces vamos a suponer que este voltaje V1, fíjense, si expandemos este paréntesis, va a estar dado por dos impedancias Z, las cuales no sabemos. Nosotros vamos a dejarlas así por el momento. Ahora, vamos a ahora ver lo que hay, cómo determinar el voltaje V2 en términos de esta impedancia Z. Pues va a estar dado por ley de Ohm, una combinación de corriente I1 y corriente I2. Expandimos Z I1 más Z I2. Por lo que se encuentra dentro de esta caja negra, no es solamente una impedancia, sino que pueden ser combinación de dos impedancias o tres, o no sabemos cómo. Lo que sí sabemos es que va a haber algo que va a estar multiplicado por la corriente I1 y va a haber algo que va a estar multiplicado por la corriente I2. Si agrupamos todas las impedancias que estén multiplicadas por I1 y les ponemos el nombre de Z11, intervengan a la hora de obtener el voltaje de 1 y les ponemos 1, 2, agrupamos todas las impedancias que estén multiplicadas por la corriente I1 y me afecten para mi voltaje V2, le pongamos Z21, todas, o a la impedancia que esté multiplicada por I2 e intervenga o contribuya para mi voltaje V2, le pongamos Z22. Pues vamos a obtener dos ecuaciones. Primera ecuación y segunda ecuación.
ya sabemos un poquito más de este circuito, de esta red de dos puertos. Tenemos ahorita ya caracterizados 4 parámetros, 4 impedancias: Z11, Z12, Z21 y Z22. Esas constantes, esos coeficientes Z, no los conocemos, pero nos van a ayudar a saber cómo se va a comportar esta caja negra, esta red de dos puertos. Si nosotros escribimos ecuaciones 1 y 2 en forma matricial, fíjense lo que vamos a tener. Vamos a tener un vector B, una matriz Z y un vector Y con las corrientes. Esto que tengo escrito aquí es una ley de Ohm escrita en forma matricial. Y esta matriz que tengo aquí, esta matriz Z, como es una matriz que representaría a una impedancia en esta ley de Ohm, estos parámetros Z se les conoce como parámetros de impedancia. Entonces estos parámetros Z11, Z12, Z21, Z22 son parámetros de impedancia que nos van a permitir caracterizar esta red de dos puertos. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo le vamos a hacer para calcular y encontrar cada uno de estos parámetros? Vamos primero a suponer que esta corriente I1, vamos a suponer que corriente I2 es igual a 0. Si la corriente I2 es igual a 0, este término de aquí en mi ecuación 1 se va a hacer igual a 0, lo que me va a permitir despejar para Z11. Z11 ahora va a estar dado por voltaje 1 entre corriente 1, pero ojo, solamente cuando la corriente 2 es igual a 0. Vamos a hacer algo parecido, pero ahora con mi ecuación número 2. Seguimos teniendo la restricción de que la corriente I2 es igual a 0, entonces este término de aquí va a ser igual a 0. Y si ese término es igual a 0, yo puedo despejar Z21 como un voltaje V2 entre la corriente I1, pero solamente si esta corriente I2 es igual a 0. Si esta corriente I2 es diferente de 0, entonces esta fórmula que tengo aquí para mi impedancia Z21 deja de ser válida. ¿Vale? Ahora, si en lugar de hacer la corriente I2 igual a 0, hacemos la corriente I1 igual a 0, este término de aquí se va a hacer igual a 0, lo que me va a permitir despejar Z12 como voltaje V1 entre corriente I2, pero solo si la corriente 1 es igual a 0. Si la corriente 1 es diferente de 0, esta fórmula que tengo para el parámetro Z12 deja de ser válida y no la puedo utilizar. Nos vamos con la ecuación 2 con corriente 1 igual a 0. Este término de aquí se va a hacer 0, lo que nos va a permitir despejar para Z22 como voltaje 2 entre corriente 2, pero solo si la corriente 1 es igual a 0. Si la corriente 1 es igual a 0,
esta fórmula es válida. Si la corriente 1 es diferente de 0, esta fórmula deja de ser válida. Pues ahora vamos a hacer un ejemplo. Tenemos este circuito que va a representar a mi red de 2 puertos y nos piden encontrar sus parámetros Z o parámetros de impedancia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ir aplicando las fórmulas para cada uno de los parámetros. ¿Vale? Para Z11 tenemos que voltaje P1 entre corriente 1 cuando la corriente I2 es igual a 0. Sí. Un comentario interesante antes de que avance más. Fíjense. Aquí, como la impedancia Z11 está dada en términos de voltaje B1 y corriente I1, que son mi puerto de entrada, a esta se le conoce como impedancia de entrada. Y a la impedancia Z22, como está dado en términos de voltaje 2 y corriente 2, a esta se le conoce como la impedancia de salida. Ahora sí, nos regresamos a mi ejemplo. Queremos encontrar la impedancia Z11 con la restricción de que corriente I2 igual a 0. Entonces necesitamos aplicar una fuente de corriente y encontrar este voltaje V1. Entonces nos vamos a mi circuito. La única forma en la que no puedo asegurar de que esta corriente I2 sea igual a 0 es este puerto 2 dejarlo abierto. Y ahora en el puerto 1 me piden colocar, o necesito colocar, una fuente de corriente con valor de I1. Entonces ya conozco la corriente I1 y necesito encontrar el voltaje V1. Este voltaje V1 es el mismo voltaje que el voltaje de la resistencia R, porque están conectados en paralelo. ¿Vale? Entonces acá le voy a poner que el voltaje V1 es el voltaje de mi resistencia R. Y este voltaje de resistencia R por ley de Ohm va a ser resistencia R por la corriente 1. Este voltaje V1 lo voy a sustituir en mi fórmula del parámetro Z11 y me va a dar R por corriente I1 entre I1. Esta corriente I1 se va a ir a eliminar con esta otra y me voy a quedar solamente con la resistencia. Este valor de R equivale a mi parámetro Z11. Vámonos con el siguiente parámetro. Seguimos con la misma restricción. Corriente I2 igual a 0. Pero ahora necesitamos el voltaje V2. ¿Cómo le vamos a hacer? Voltaje V2, este de aquí. Este voltaje V2 va a ser el mismo que el voltaje de la resistencia R. Entonces, vamos aquí a la forma del parámetro. Este voltaje V2 que estamos buscando es el voltaje de mi resistencia R.
y este voltaje por ley de Ohm es resistencia por corriente 1. Sustituyo aquí en lugar de V2 resistencia por corriente 1 entre corriente 1. Corriente 1 se elimina con corriente 1 y me voy a quedar solamente con resistencia. Este es mi parámetro Z21. Ahora veamos el siguiente parámetro. En el siguiente parámetro tenemos que ahora la corriente I1 tiene que ser igual a 0. Necesitamos aplicar una fuente de corriente I2 y buscar voltaje V1. Entonces, vamos a asegurarnos de que en nuestro circuito tengamos corriente I1 y aplicar una fuente de corriente I2. Para que esta corriente I1 sea igual a 0, necesito desconectar lo que haya en el puerto 1 que quede como circuito abierto. Y ahora necesito dibujar una fuente de corriente con valor de corriente I2. Ya está. Ya tengo corriente 1 igual a 0 y corriente I2. Necesito encontrar un voltaje V1. Este voltaje V1 en mi circuito, voltaje V1 es el mismo que el voltaje de la resistencia, porque están conectados en paralelo. Entonces me pongo acá. Voltaje V1 es el voltaje de la resistencia. Y este voltaje de la resistencia por ley de Ohm va a ser R por I2. Sustituyo en mi fórmula de los parámetros R por I2 entre I2. I2 se va a cancelar con la corriente I2 y me va a quedar que es solamente R, la resistencia R. Ya tengo el parámetro Z12. Nos vamos con el siguiente y último parámetro Z22. Conocemos, tenemos restricción de que I1 sea igual a 0. Conocemos I2, entonces necesitamos encontrar voltaje V2. Voltaje V2 en nuestro circuito es el mismo voltaje que el de la resistencia R porque están conectados en paralelo. Entonces vamos aquí ponerle que V2 va a ser voltaje de la resistencia R. Este voltaje por ley de Ohm va a ser resistencia por corriente I2. Esto lo sustituyo en mi forma de los parámetros en lugar de V2. Le voy a poner R por I2 entre I2. Corriente I2 entre corriente I2 nos va a dar igual a 1. Y eso cuando lo multiplique por R, me voy a quedar solamente con R. Entonces Z22 es mi parámetro. Z22 igual a R es mi último parámetro. Y con eso se termina este ejemplo.